33. Y quiero hablar de 3 generaciones. Cuando decimos 3 generaciones, hablando de familias, de personas, voy a hablar de un abuelo, un padre y el nieto o el hijo del padre. 3 generaciones. ¿Cuántos de ustedes son 3 generaciones ya? No le dé vergüenza, levante la mano si es abuelo, en otras palabras. ¿Cuántos son abuelos? Ah, pues hermano, serio, usted estaba jovencito, ¿ya es abuelo? No, yo sé. ¿Cuántos de ustedes son abuelos? Deben levantar la mano. Amén, Dios lo bendiga. O sea que usted ha visto ya 3 generaciones. Lupe también. ¿Sí? Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. No, es que como veo tanta cara joven, entonces digo yo, a ver, gloria a Dios. Hermana Marta también, ¿verdad? Aleluya. O sea que usted ha visto 3 generaciones, ha visto sus hijos y ahora está viendo crecer a sus nietos. Amén. ¿Cuántos de ustedes no quieren ser abuelos? No, nadie. No. Amén. Se tienen que casar un día, se van a casar un día, se irán de casa. Aleluya. Voy a hablar hoy acerca de 3 generaciones y quiero hablar acerca de lo que significa la idolatría. ¿Qué es la idolatría? No le tenga miedo al nombre del tema porque la palabra de Dios lo que hace es edificarnos y ayudarnos a seguir conociendo más de Dios. Quiero hablar de 3 generaciones, o sea, voy a hablar del abuelo, del padre y del nieto. Segunda de Crónicas está cerca de los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Si no me equivoco, el libro que lo continúa cerca de Job, cerca de Nehemías, Esdras, Esther. Segunda de Crónicas, el capítulo 33. Vamos a leer 3 pasajes de la Biblia cortos, pero vamos a primero hablar del abuelo, luego de un padre y después del nieto. Este libro de Crónicas habla acerca de los diferentes reyes o de algunos reyes que hubieron en el país de Israel. En el país de Israel, del que ahora es Israel, hubieron muchos reyes. Uno de los reyes más conocidos de ellos fue ¿quién? El rey David, ¿verdad? Otros conocen también al rey Salomón. La mayoría de personas que estudian la historia saben que lo que la Biblia dice acerca del rey Salomón es verdad. Muchos países quisieron ir a conocer la riqueza, el oro que había en Israel por el poder que tenía el famoso rey Salomón. Pero tanto como el rey David, el rey Salomón, hubieron muchos reyes más. Y yo quiero hablarles un poquito acerca de la vida de esos reyes en las 3 generaciones. En la vida del abuelo, del papá y del nieto. Y a hablar de esto voy a hablar acerca de lo que es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Y que nosotros tenemos que cuidarnos de el no ser idólatras. Porque podremos estar idolatrando hasta el carro. Tiempo para la esposa no hay, pero el carro intachable. La esposa tiene una semana de que no ve un besito. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta tarde? Usted entró a la iglesia a que Dios le hablara y a veces Dios le habla cabal donde hay necesidad. Tiene los mejores jabones para el carro. Tiene la mejor aspiradora para que la alfombra no se le dañe. Le dice a las personas cómo tienen que entrar porque cuidadito si usted le mancha esa alfombra. Pero vea, la esposa está triste. Cuando dicen amén, este año va a ser de mucha bendición. Oiga lo que vamos a leer en el capítulo 33, el versículo 1. Aquí vamos a hablar del abuelo, de un hombre llamado Manasés. Oiga lo que dice la palabra del Señor, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego vamos a leer del 33, 21, pero leamos primero el capítulo 33 y unos versículos. Si hay alguien con Biblia cerca de usted, lea con él. Mire lo que dice. De 12 años era Manasés, este es el nombre del abuelo, cuando comenzó a reinar. De 12 años era él, y 55 años reinó en Jerusalén. 55 años, note esa palabra, 55 años. Esto no solamente está confirmado con la Biblia, esto está confirmado con historia. Las crónicas son historia del pueblo de Israel. Mire lo que dice. Pero hizo lo malo ante los ojos. Oiga lo que hizo el abuelo. Hizo lo malo ante los ojos conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos
que Ezequías su padre había derribado. Aquí hay una cuarta generación, está hablando del bisabuelo, que él continúa lo del padre. Oiga lo que dice, la cuarta generación había derribado, y lo que dice, y levantó altares a los Baales. Baal era un dios en aquellas tierras orientales. Era un dios que lo convocaban para que lloviera, o algo que se le llamaba Dios, y lo convocaban, lo adoraban para que lloviera, para que las mujeres fueran fértiles, tuvieran muchos hijos. Mire lo que dice. Levantó altares a Baal, e hizo imágenes a Acera. Acera era conocida como la madre de Dios. Era como la mujer, o como la diosa mujer, y también se adoraban. Muchos países la adoraban, y este rey de Israel, que ya tenía su Dios, el único Dios, que se llamaba Jehová, decide también adorar los otros dioses, y adora también a Acera. Mire lo que dice. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto, porque idolatría significa rendirle culto a una persona, cosa. Mire lo que dice. Edificó también altares en la casa de Jehová, explicando, esta es consagrada la casa de Dios, la casa donde venimos a adorar a Dios. Pero ¿qué tal que si nosotros instalamos un Buda ahí? No sé cuál de todos, porque hay varios. Hay uno que tiene muchas manos, hay uno que es gordito, hay uno que es flaquito, hay uno que es alto. No sé cuál de todos era el Buda correcto, pero para algunos hay un Buda que es gordito. Imagínense que esta casa está consagrada ¿para quién? ¿Quién es nuestro Dios? Jehová de los ejércitos. Creemos en Jesús nuestro Salvador, ¿verdad? Y Él es Dios, a Él venimos a adorar. Pero imagínense que aparte de eso, este rey en la casa de adoración a Dios instala dioses, otros altares a otros dioses. Miren lo grave que hizo este abuelo, esta persona. Edificó, dice, en la casa de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Hay uno de los mandamientos que la Biblia dice acerca de Dios, que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de Jehová, en la casa, hablando de todo el building. Instalaba altares a otros dioses, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Esta era una costumbre pagana, que nosotros o estas personas, por buscar un beneficio de riqueza, de hacerse más ricos, más prósperos, hacían pasar, imagínense Hilbert, su hijo, por tal Hilbert vino a buscar hoy que Dios bendijera el futuro de su hijo. Pero la forma de que ellos buscaban el futuro de su familia era pasar a sus hijos por fuego. Había un Dios llamado, según ellos, Dios, porque para nosotros no es Dios, llamado Moloch, que tenían un horno gigantesco en donde a los niños psicológicamente se les trabajaba psicológicamente, que tenían que caminar por un pequeño puentecito hasta entrar en esa hoguera. Pero psicológicamente ellos los venían trabajando. Tu familia será próspera, vas a encontrarte con Moloch, imagínense, vas a encontrarte con la muerte. Miren qué locura. Miren lo que hizo este rey, que conocía que el único Dios era Jehová, que el único Salvador era Jesucristo. Este que sabía la verdad empieza a matar a sus hijos en sacrificios satánicos. Wow, miren lo que hace el abuelo. Y pasó sus hijos por el fuego y observaba los tiempos, miraba. ¿Por qué? Porque la cristiandad no cree, el cristianismo no cree en hechicerías ni en brujerías. La Biblia dice que la hechicería y la brujería es abominación a Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no necesitamos que nos consulte que tal fulana de tal que te tire las cartas para ver si el príncipe Carlos se va a divorciar y se va a casar contigo. No, yo necesito orar al Dios de los cielos y verdadero, que guarde mi futuro, como tú eres una reina, una princesa, que te dé un príncipe. Amén. Aleluya. No reciba cualquier. Alguien bendice a Dios en esta hora. Amén. Aleluya. No necesitamos ir ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él no está de acuerdo. No importa si son gallos de sangre de gallo, los huevos de la gallina, la mejor gallina del patio, no importa. El único poder, dice la Biblia, lo tiene la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre sí tiene poder. ¿Alguien dice amén?
Entonces la Biblia no está de acuerdo con esto. Es que incluso tiene algo que ver con algo que estaba pasando en estos momentos acerca de los numeritos de lotería. ¿Por qué cuántas personas que han consultado al hechicero, por qué no todos ellos se ganan ¿cómo se llama? El juego que había ahorita millonario? Yo porque no lo sé pronunciar, no voy a parecer que no sé. Sí, pero no lo sé pronunciar, pero el pavo, ¿cómo es? Algo así, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué cree? Pero yo he escuchado ahora testimonios reales de personas que han trabajado en la hechicería y el diablo les ha venido diciendo, ahora sí te lo ganas, ahora sí te lo ganas, y poco a poco lo va enredando en una costumbre que es abominación al Señor. Pero primero no te lo dan de una forma mala, lo primero que te dicen es algo bueno. Un día de esto voy a hablar algo acerca del espiritismo, que yo di un seminario del espiritismo en el instituto, y vamos a hablarlo bien despacio porque usted se dé cuenta que al principio hasta el diablo te lo venden por bueno. Yo tengo mi diablito, dicen algunas personas, pero eso es bueno, eso me ayuda. Para los que me quieran hacer cosas malas, ahí tengo mi diablito. Yo no quiero ningún diablito, yo quiero a Jesucristo en la puerta de mi casa, guardando el lugar, guardando a mi familia, porque ese sí tiene poder. ¿Alguien dice amén? Amén. Mire lo que dice, esto no va de acuerdo, mire lo que hizo él, a los agogueros eran adivinos, mire lo que sigue diciendo el verso 6, y era dado a las adivinaciones y consultaba divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Dios tenga misericordia de estas naciones y Dios no venga a que usted decida servir al Señor. Dios quiera eso. Mire la vida del abuelo. ¿Qué hizo el abuelo? El abuelo dice, el versículo que leímos, pero hizo lo malo, el verso 2. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El abuelo, este hombre llamado Manasés, decide hacer lo malo. No me importa que si Dios existe, si Dios no existe, no me importa, yo soy el rey, voy a hacer lo malo. Ahora, vea lo que dice el capítulo 33, el verso 20. Y durmió Manasés, hablando de la muerte, capítulo 33, el verso 20. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa. Ahí está usted. Mire lo que dice. Y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón. ¿Quién? Su hijo, la segunda generación. Ahora viene a reinar el hijo del rey llamado Amón. Hablemos de él ahora. Mira lo que dice. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Note que su papá había reinado ¿cuántos años? 55. Pero a él reinar 55 años haciendo lo malo delante de Jehová, las cosas no estaban bien en su tierra, en su pueblo, en sus familias. Porque nosotros por eso al principio orábamos con las familias que estaban aquí, como líderes de nuestro hogar tenemos la responsabilidad de que nuestro hogar se dirija conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando lo dirijo conforme a la voluntad de Dios, los beneficios, las promesas que Dios tiene para su pueblo son mías. Note que él reinó 55 años, ahora viene Amón y dice que él reina nada más 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios, mire lo que dice, y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó. Note esto, este hijo no solamente hace lo mismo de su papá, sino que aumenta todavía la maldad del papá en la generación de él. ¿Por qué cree que reina nada más 2 años? ¿Por qué cree que? Porque Dios es el que pone y el que quita. Algún propósito Dios tiene cuando uno podrá decir este presidente fue malo, el otro presidente fue malo, pero algún propósito Dios tenía con cada presidente de los Estados Unidos. Porque Dios es el que pone y el que quita, aunque los gobernantes y las personas que decimos yo soy el que voto, usted es el que vota, yo voté por él, por eso ganó. Dios, Él sabe quién va a ser el futuro presidente de esta nación y sabe por qué lo va a hacer. Ahora note que el hijo llamado Amón ya no reina tantos años, sino solo reina. ¿Por qué creen? Porque Dios ama a su pueblo.
Y no quería que el pueblo continuara en idolatría y que siguiera sufriendo, porque la idolatría trae miseria a nuestra vida. Por eso Dios decide, en su voluntad, en su eterna voluntad, dice, espérate, este hombre tiene un corazón malo. Este no puede reinar más de 2 años. Es mejor que solo reine un poco. Estas son las palabras que el Eterno nos enseña a nosotros en sus escrituras, a través del entendimiento que le da el Espíritu Santo a usted. Él no puede reinar. El padre reinó 55 años y hubo miseria en el pueblo. Hubo divisiones, hubo tristeza. Por eso yo le pregunto muchas veces a las familias, ¿usted no necesita a Jesús? Hay familias que me dicen, yo no necesito a Jesús. Ok, usted no lo necesita, perfecto, porque si no hay la necesidad de Jesús en la familia, no se necesita llevar a Jesús. Pero si en la familia hay división, si en mi pareja no hay ese amor que Dios quiere que esté, no hay esa unidad que Dios quiere que esté en mi familia, en mis hijos, en mi hogar, la bendición, la prosperidad, yo tengo que un día aceptar y decir, espérate. En mi casa hay algo malo y se necesita el favor de Dios en mi casa. Tengo que reconocer. Dios dice, este no puede reinar más de 55 años, este va a reinar nada más 2. En su voluntad, en su perfecta voluntad, Él decide, este solo va a reinar 2 años. ¿Por qué? Porque va a continuar haciendo lo malo y no solamente lo malo, sino que aumenta la maldad. Esta era la vida del padre, la segunda generación. Aquí viene la tercera generación. Y para los hermanos que están conociendo la tercera generación, mire lo que dice aquí en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Aquí viene la tercera generación, un hombre, el tercer rey, llamado Josías. Primero lea el capítulo 33, el verso 25. Es el versículo antes del capítulo 34. Capítulo 33, 25 dice, mire. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo, el nieto de Manasés. Tercera generación. Capítulo 34, mire lo que dice. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Leamos el verso 3. Mire qué linda esta palabra. A los 8 años de su reinado, o sea, 8 más 8 son 16. A los 8 años él empieza a reinar. A los 8 años, después de 8 años reina, siendo aún muchacho, porque tenía 16, 17 años, comenzó a buscar, ¿a quién dice? Al Dios. Y a los 12 años comenzó ¿a qué? A limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. En otras palabras, el problema del abuelo era la idolatría. El problema del papá es que aumentó la idolatría dentro del pueblo. ¿Qué es idolatría, amados hermanos? Cuando usted ha buscado, mire que yo me llevé una tremenda sorpresa en los diccionarios, porque a mí me gusta mucho Wikipedia, así se dice. ¿Cuándo ustedes han usado Wikipedia? Pero me llevé una sorpresa que voy a tratar de decirles lo que usted me pueda entender para que usted vea algo que verdaderamente es tremendo. Tremendo. Porque cuando entré en Wikipedia, me dio un concepto de la idolatría, pero como dándome a entender que defendía cierta religión, que voy a hablar más adelante. Mire qué tremendo. Y entré varias páginas de ahí, de Wikipedia, y me daba lo mismo. Entonces empecé a buscar diccionarios más regulares que libros de diccionarios, y me dio el concepto de idolatría, que yo sabía que ese era. Idolatría es adoración o culto que se le rinde a un ídolo. Adoración o culto que se le rinde a un ídolo. Amor y admiración exageradas hacia una persona o hacia una cosa. Oiga esto. Es adoración o culto que se le rinde a un ídolo. Es amor exagerado hacia una persona o hacia una cosa. Note que el abuelo, el problema que tenía era la idolatría.
Y la idolatría en la Biblia es condenada. Libro de Éxodo, capítulo 20. Si usted me acompaña al libro de Éxodo para que usted vea lo que dice la palabra del Señor. El libro de Éxodo, capítulo 20, esta es una Biblia cristiana evangélica, puede decir. Usted puede leer ese mismo texto en una Biblia de Testigos de Jehová, puede leer ese mismo texto en una Biblia de los mormones, puede leer ese mismo texto en una Biblia católica, y yo le aseguro a usted puede llamarme, agarrar su número, que va a decir lo mismo que dice aquí. Libro de Éxodo, capítulo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el verso 3. Es uno de los mandamientos que Dios da y dice: no tendrás dioses ajenos delante. O sea, aquello que se llame dioses o que tú le quieras poner dioses, no los puedes poner delante de mí, porque Él dice que Él no comparte su gloria con nadie, menos con algo que no es un Dios. Mire lo que dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Uno de los problemas que tenía Israel, y esto lo puede seguir, leamos el verso 5, miren que tremendo es esto. No te inclinarás a ellos, lo que significa idolatría, adoración, rendir culto. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, y aquí viene una palabra que tiene que ver con lo que leímos, hasta que dice, hasta la tercera. El mensaje de hoy tiene que ver con un hasta aquí en tu vida. Amén. Porque hay idolatría generacional en familias. Aleluya. Y la idolatría no es simplemente levantar un cierto símbolo de animal o de lo que sea o de cierta figura y postrarse a ella y adorarlo. Yo le digo a usted que idolatría es algo muy extenso. Muchas cosas pueden ser idolatría, pero lo que leímos en Crónicas es acerca de una idolatría generacional, pero que hubo un muchachito de 8 años que dijo stop, que dijo hasta aquí. Que dijo, espérate, wait a minute, I'm sorry, que el abuelo se vaya a molestar, que mi papá se vaya a molestar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No me importa si no tengo el favor de los hombres o hay gente que me va a dejar de hablar. Un niño de 8 años. Aleluya. ¿Y cuántas personas hoy en día que están casados, son adultos, tienen hijos, y todavía les da vergüenza que en su corazón ya entendieron la verdad, pero su familia sigue jalando una tradición generacional, y como les da miedo declarar y decir al mundo entero la verdad que el mismo Cristo se la reveló en el corazón? Porque esto no tiene que ver con una manipulación de un pastor. Yo los reto a que busquen varias versiones de Biblia que quiere encontrar, y usted va a escuchar la misma palabra que yo le leí aquí. La misma. ¿Por qué? Porque no es manipulación de hombres. Hermano, amigo, hermanos que estamos aquí, nosotros como hombres, como seres humanos, la Biblia dice que somos a semejanza de Dios. O sea, somos la mejor creación del mundo. ¿Cómo usted se va a andar comparando con un mono que brinca con un pie y que le hace? ¿Cómo usted? Usted es inteligente. Usted no ha podido alcanzar ciertas cosas porque no quiere creer quién es. Usted es un ser precioso que Dios le ha dado la capacidad de que no se lo echen a la bolsa tan fácil. Por eso cuando la verdad llega a tu corazón, tú mismo te das cuenta de que hay verdad en algo que te dicen. Alguien está aquí conmigo y me está entendiendo. Había un problema, era una idolatría generacional, pero hubo alguien que dijo stop. Tenía 8 años, se dio cuenta que el abuelo tuvo problemas, miseria hubo en Israel, grandes problemas ocurrieron, y él dijo, no, yo no quiero eso para mi generación. Tú tienes que poner un alto, pensar en tus hijos y decir, hasta aquí, se acabó. Yo quiero un cambio, yo quiero ver a mis hijos adorando a Dios en una iglesia. Yo no los quiero ver allá en las calles destruidos, pero hay alguien que tiene que decidir y decir, hasta aquí. Aleluya. Un niño de 8 años dijo, busqué a Jehová, aleluya.
Y dice que a los 8 años, a los 16 años empezó a pararse bien firme y oiga, un rey de 16 años empezó a visitar las aldeas, y cuando veía estatuas levantadas a unas diosas que se llamaban Madre de Dios, le dijo: bájenme eso, porque aquí en este país al único Dios que vamos a adorar es a Dios. Un niño de 16 años tuvo el valor que pocas personas tienen en este tiempo, porque hay gente que busca la gloria de los hombres, busca que la gente le dé la mano, pero la Biblia dice, aleluya, ¿qué importa a veces perder el favor de los hombres, pero ganar el favor del que está en los cielos? Alguien está aquí conmigo, denle un aplauso bien fuerte, porque Jesús se lo merece. Idolatría generacional, pero alguien tiene que decir hasta aquí. Mira lo que la Biblia nos enseña, Jeremías capítulo 10. Es que la Biblia es hermosísima, hermanos. Miren lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 10. Y usted me va a decir a mí, ¿qué manipulación hay aquí? No, aquí es la misma palabra de Dios que nos enseña las verdades bíblicas. Jeremías capítulo 10. Miren lo que dice. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Este Jeremías profetizó en el tiempo de los reyes que acabamos de leer. Note aquí. Él predica en ese tiempo. Así dijo Jehová: ¿no aprendéis el camino de las naciones? Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Note. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. ¿Leño de dónde la cortó? El hombre del bosque. Obra de manos de artífice de otro hombre. Con plata y oro lo adornan. Porque el ídolo no se adorna él mismo, sino tiene necesidad de que otra creación lo adorne. Note. ¿Alguien me sigue? Con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. ¿Alguien está recibiendo algo? Aleluya. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como la palmera y, bueno, y no hablan. Son llevados porque no pueden. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Sabe de qué me recuerda de esto? De algo que pasó en Argentina y que es real testimonio. Había un predicador predicando la palabra del Señor y se le paran enfrente un montón de personas, pero una multitud, había una campaña, había mucha gente, y se le paran por allá y le empiezan a gritar y le empiezan a levantar imágenes y le empiezan a decir: a esto nosotros queremos servir, vete de aquí porque nosotros no dejaremos de servir a estas imágenes. ¿Sabe qué hizo el evangelista? En el nombre de Jesús dijo: te reprendo. Y las personas empezaron oiga lo que le voy a decir, a perder la fuerza, y se le cayeron todas las imágenes, porque aquí dice que para que ellos estén de pie, alguien los tiene que afirmar. Pero nuestro Dios no necesita, oiga bien, ni siquiera nuestra alabanza para Él ser Dios. Él, si nosotros le queremos servir o no le queremos servir, Él sigue siendo Dios. ¿Por qué cree que el sol no nos cae encima? ¿Por qué cree que hay un sistema solar bien ecualizado? ¿Por qué cree que somos un organismo en el cuerpo tan perfecto? Porque hay un Dios que no necesita manos de artífice para llamarse Dios, y ese es el Dios verdadero que nosotros adoramos. No, pero esto es más profundo. La Biblia, mire, cuando la Biblia dice que es un cuchillo, verdaderamente es un cuchillo, nos corta y nos hace ver grandes verdades. El libro de Isaías, si usted me acompaña, el libro de Isaías capítulo 54, es un libro que está antes de Jeremías. Hay alguien en esta tarde que me está entendiendo la palabra del Señor. Capítulo 54 de Isaías. Hay algo bien hermoso aquí. Perdón, 44. 10 capítulos atrás. 54 le dije yo. Entonces es el 44 verso 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y guarda estos versículos que la palabra de Dios tiene. Mira lo que dice: poder.
Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Oiga esto, amado hermano. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen? Para nada es provechoso. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. Oiga lo que dice: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo. Oiga, esto se va poniendo más bueno. Mire que verso 14: corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y ¿qué dice? Y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Note esto: parte del leño que quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después caliente dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante. En otras palabras, trae toda esa leña y con esa leña prepara un horno. Aquí es difícil ver esas grandes ollas con las cuales hacían los tamales. No sé de qué país era usted, que hacían estas grandes, esas hasta eran de barro, ¿verdad? Donde hacían muchos tamales en estas fiestas que han pasado. Y traen toda esa leña para que ese día se cocine bien esas comidas. Pero de lo que sobra, está diciendo el escritor Dios, hablando de no entender la verdad porque no queremos. De lo que sobra de los leños, deja un pedazo aparte para que después él venga y construya un ídolo de lo que sobró de la leña, y después se postran y le adoran. Y eso es idolatría. Si usted me acompaña al libro de los Hechos, yo le voy a hablar una verdad más clara que nunca. Libro de los Hechos. Acompáñeme por favor al libro de los Hechos. Están muy callados. Amén, amén. Gloria a Dios. Ah, bueno, eso me alegra. Libro de los Hechos, capítulo 19, el verso 23. Y yo le voy a hablar de algo de hoy en día. Libro de los Hechos, capítulo 19, el verso 23. Aquí está hablando del apóstol Pablo, que empieza a predicar en ciudades, no solamente aquí en Newark, no, en todo estado, un ejemplo, todo estado New Jersey, todo el país conocía al apóstol Pablo. Y mire lo que pasa en el capítulo 19 del libro de los Hechos, el verso 23 al 29. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca del evangelio, acerca de la predicación de Pablo, porque un platero llamado Demetrio